Hay una escena en estos trailers que resume perfectamente lo que le espera a Batman. No es la pelea contra Bane. No es la fuga de Arkham. Ni siquiera es la famosa escena de la espalda. Es algo mucho más sencillo. Batman está agotado. Y eso es exactamente lo que Bane quiere. Porque Bane no necesita ser más fuerte que Batman. No necesita sorprenderlo y tampoco necesita encontrar una forma de matarlo. Solo necesita conseguir que Batman llegue hasta él completamente destruido. Y después de ver estos dos nuevos trailers, creo que podemos empezar a entender cómo esta nueva trilogía va a construir esa caída. Porque tenemos a Bane, Joker, Scarecrow, Paul Riddler, Robin, Nightwing y, por supuesto, Azrael. Y si conoces Nightfall, sabes que algunos de estos personajes no están aquí simplemente para rellenar la película. Cada uno tiene una función, cada uno va a quitarle un poco más a Batman, y cuando finalmente llegue Bane, Batman ya no será el mismo. Así que vamos a analizar los dos trailers, porque hay bastantes detalles que pueden estar adelantándonos lo que veremos a lo largo de las tres películas. Y si eres nuevo por aquí y te gusta Batman, DC, el universo Arkham y este tipo de análisis, suscríbete al canal, porque vamos a tener mucho que hablar de Nightfall cuando se estrene. Ahora sí, empezamos. Bane es el villano principal. Eso lo sabemos. Pero Bane no es realmente el principio de la historia. Y esto es algo que me parece importantísimo para entender estos trailers. Mira todo lo que nos están enseñando. Batman enfrentándose a un enemigo, después a otro, después a otro. Arkham está lleno de criminales. Y de repente, todos están fuera. ¿Casualidad? Ni de broma. Ese es precisamente el plan de Bane en los cómics. Y aquí está la genialidad. Bane no quiere que Batman pierda, quiere que Batman gane, que derrote a Joker, que detenga a Scarecrow, que encuentre a Killer Croc, que vuelva a salir a patrullar, que vuelva a pelear una y otra vez, porque cada victoria tiene un precio, cada pelea le roba energía, cada herida tarda más en curarse, cada noche duerme menos, y mientras Batman está ocupado, Bane está esperando. Y aquí creo que está una de las claves de Nightfall. El mayor enemigo de Batman durante esta historia es Batman. Bruce no sabe parar, y eso lo vemos constantemente. Cuando alguien necesita ayuda, va. Cuando un criminal escapa, va. Cuando otro villano aparece, también va. Porque Bruce tiene una obsesión. Gotham no puede quedarse sin Batman. Y eso nos lleva directamente a Robin. Tim Drake no está ahí simplemente para acompañar a Batman. Es uno de los primeros personajes que empieza a darse cuenta de que Bruce está cruzando una línea. Está cansado, está más irritable, está obsesionado. Y cuanto más intenta proteger Gotham, menos capaz es de protegerse a sí mismo. Y esto es importante porque Tim representa algo que Bruce no quiere aceptar. Necesita ayuda. Pero Bruce no quiere ayuda. Quiere seguir siendo Batman. Y ahí aparece otro personaje que puede hacer que todo sea todavía peor. Scarecrow. Scarecrow no necesita derrotar a Batman físicamente. Para eso ya está Bane. Lo que necesita es hacer algo mucho más peligroso. Hacer que Bruce pierda el control. Y en los cómics ocurre algo especialmente brutal. El gas del miedo hace que Batman vuelva a enfrentarse a uno de sus mayores traumas. Jason Todd. Y esto puede ser muy importante en la adaptación, porque Batman puede soportar que le golpeen, puede soportar heridas, puede seguir luchando con una costilla rota, pero ¿qué pasa si consigues que deje de pensar con claridad? Ahí está el verdadero peligro de Scarecrow, y ahora añadimos a Joker. Aquí mucha gente puede pensar, bueno, es Joker, tenía que aparecer, pero su presencia en Nightfall tiene bastante más sentido, porque Bane tiene un plan. Joker representa exactamente lo contrario. Caos. Y eso es perfecto para esta historia. Bane libera a los criminales, pero no controla todo lo que hacen. Joker puede tener sus propios objetivos. Riddler puede intentar descubrir qué está pasando. Croc puede simplemente intentar sobrevivir. Poison Ivy tiene sus propios intereses, y mientras todos estos criminales convierten Gotham en un auténtico caos, Batman tiene que solucionarlo, uno detrás de otro, y eso es exactamente lo que Bane necesita. Uno, otro más, hasta que Batman simplemente no pueda continuar, y aquí los trailers están cargadísimos. Killer Croc, Poison Ivy, Riddler, Mad Hatter, Sash, Firefly, Ventriloquist, y muchos más. Y quiero que os fijéis en una cosa. No importa cuánto tiempo aparezca cada uno, porque su función es la misma, hacer que Batman siga peleando. Es como una partida de resistencia. Batman gana una ronda, pero inmediatamente empieza la siguiente, y otra, hasta que llega un momento en el que ya no importa quién gane. Porque Batman simplemente no puede más. Y ahí es donde entra Bane. Bane no es simplemente un monstruo musculoso. Y espero que la película deje esto muy claro. Porque si reducimos a Bane a es grande y pega muy fuerte, nos estamos perdiendo lo mejor del personaje. Bane observa, analiza, piensa, estudia a Batman, sabe que Bruce es obsesivo, sabe que no descansa, sabe que nunca abandona un caso y utiliza precisamente esas características contra él.
Es casi como si Bane dijera, no voy a derrotarte yo. Voy a conseguir que te derrotes tú mismo. Y entonces llega la noche. Aquí no hace falta explicar demasiado, porque todos conocemos la imagen. Bane, Batman, la pelea y el cuerpo de Bruce cayendo. Pero hay algo que quiero destacar. Batman no pierde esa noche, Batman lleva perdiendo toda la película, cada pelea anterior forma parte de esa derrota, y eso hace que la escena tenga mucho más peso. Bane no consiguió vencer al Batman en su mejor momento, consiguió algo mucho más inteligente, esperar al peor Batman posible. Y ahora llegamos a la parte que puede cambiar completamente la trilogía, porque Gotham todavía necesita a Batman. Bruce está fuera, Tim es demasiado joven, Dick Grayson está lejos, y entonces aparece Jean-Paul Valley, Azrael. Y si no conoces al personaje, quédate con esto. Jean-Paul Valley no fue creado para ser Batman, fue entrenado por la Orden de San Dumas. Tiene un condicionamiento mental conocido como The System, y esto significa que cuando Bruce le entrega el traje, no está simplemente dándole una oportunidad, está poniendo el símbolo de Batman en manos de alguien que tiene una visión completamente diferente de la justicia. Y al principio parece funcionar. Azrael derrota criminales, protege Gotham, lleva el traje, la gente lo acepta, pero poco a poco empieza a cambiar. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque si te está gustando este análisis, suscríbete al canal, porque precisamente la evolución de Azrael va a ser una de las partes más interesantes de toda esta trilogía, y quiero analizarla a fondo cuando tengamos la película completa. Ahora seguimos. Azrael no es simplemente un Batman nuevo, y esta es probablemente una de las cosas más importantes de Nightfall. Jean-Paul puede llevar el traje, puede utilizar el símbolo, puede patrullar Gotham, pero eso no significa que sea Batman, porque Bruce utiliza el miedo, pero tiene límites. Jean-Paul empieza a pensar, ¿y si esos límites son precisamente el problema? Y ahí es donde empieza a cambiar. Fijaos en cómo evoluciona su traje. Al principio todavía reconoces a Batman, pero poco a poco aparecen más armaduras, más armas, más tecnología, más agresividad. Y esto no es simplemente para que el diseño sea más espectacular. Es la evolución de Jean-Paul. Cada modificación del traje representa que se está alejando un poco más de Bruce. Cuanto más cambia el traje, más cambia él. Y entonces aparece alguien que conoce a Batman mejor que casi nadie. Dick Grayson. Nightwing. Y aquí creo que podemos tener uno de los conflictos más interesantes de toda la trilogía. Porque Dick no ve a Jean-Paul como un simple sustituto. Ve a alguien utilizando el símbolo de su mentor, de una forma que Bruce jamás permitiría. Y eso crea un conflicto brutal. Porque para Dick, la pregunta no es, ¿puede Jean-Paul ser Batman? La pregunta es, ¿qué clase de Batman quiere ser? Y por eso Nightwing es tan importante. Dick representa el legado de Bruce. Jean-Paul representa una versión completamente diferente de ese legado. Y los dos no pueden coexistir fácilmente. Pero hay algo todavía más interesante. ¿Sabéis quién puede terminar siendo uno de los personajes más importantes de toda la trilogía? Tim Drake. Porque Tim está atrapado entre dos versiones de Batman. Está Bruce y está Jean-Paul. Y puede terminar siendo quien mejor entienda que algo ha salido mal. Porque Tim no necesita que Batman sea más violento. Necesita que Bruce vuelva. Y eso puede crear una dinámica increíble entre los tres. Ahora vamos a juntar todas las piezas. Tenemos a Bane. Bane destruye físicamente a Batman. Tenemos a Scarecrow. Scarecrow ataca su mente. Tenemos a los villanos. Ellos lo desgastan. Tenemos a Tim. Tim intenta hacerle ver que necesita ayuda. Tenemos a Dick. Dick protege el legado de Bruce. Y tenemos a Azrael. Azrael demuestra qué ocurre cuando otra persona lleva ese legado demasiado lejos. ¿Veis lo que está haciendo realmente la historia? No está hablando simplemente de Batman contra Bane. Está preguntando, ¿qué hace que alguien sea Batman? ¿El traje? ¿El símbolo? ¿La tecnología? ¿El miedo? ¿O Bruce Wayne? Y aquí es donde Nightfall se vuelve realmente interesante, porque cuando Bruce vuelve, no tiene que demostrar simplemente que puede vencer a Bane, tiene que recuperar su identidad. Y tiene que enfrentarse a alguien que ha llevado su símbolo demasiado lejos. Jean-Paul se convierte en una versión de Batman que no tiene los mismos límites, y eso puede ser mucho más peligroso que Bane, porque Bane quiere destruir a Batman. Azrael quiere demostrar que puede ser un Batman mejor, y eso es muchísimo más personal. Ahora viene mi gran teoría después de ver los dos tráilers. Creo que estos tráilers están enseñando deliberadamente mucho de Azrael porque quieren que entendamos que la historia no termina cuando Bane derrota a Batman. Ese es solamente el punto de inflexión. La verdadera historia empieza después. Y por eso vemos a Bruce. Vemos a Jean-Paul. Vemos a Nightwing. Vemos el nuevo traje. Vemos los enfrentamientos.
Porque quieren que sepamos que la trilogía va a pasar de una pregunta: ¿puede Batman vencer a Bane? A otra completamente diferente: ¿puede Bruce Wayne recuperar Batman? Y son dos preguntas completamente distintas. Si esta trilogía consigue hacer bien una sola cosa, para mí tiene que ser la evolución de Bruce. Quiero ver que cada pelea tenga consecuencias, que no parezca que Batman sale de Arkham después de derrotar a 20 criminales y está perfectamente. Tiene que notarse, tiene que doler, tiene que estar cansado, tiene que cometer errores. Porque si la película consigue que nosotros sintamos que Bruce está llegando poco a poco a su límite, entonces la llegada de Bane va a ser muchísimo más impactante. Y también quiero que hagan bien la transformación de Jean Paul. No quiero que pase de buen sustituto a villano de repente. Quiero ver pequeños cambios, una decisión, otra, una línea cruzada, otra, hasta que finalmente digamos, este ya no es Batman. Y también quiero ver qué ocurre con Dick. Porque Dick no es simplemente un antiguo Robin. Es probablemente la persona que mejor puede decirle a Bruce: te estás equivocando. Y Bruce va a tener que escucharle. Pero hay una pregunta que me deja estos dos tráilers. ¿Quién va a ser realmente el protagonista de la segunda mitad? Porque tenemos a Bruce, tenemos a Jean Paul, tenemos a Dick, tenemos a Tim y tenemos a Bane. Y creo que la trilogía puede jugar precisamente con eso. Primero seguimos a Bruce, después seguimos a Jean Paul y finalmente volvemos a Bruce. Pero para entonces Bruce ya no será el mismo, y nosotros tampoco deberíamos verlo igual, porque todos sabemos que Bane va a romperle la espalda. Eso ya no es un misterio. La verdadera pregunta es qué va a romperse primero: ¿el cuerpo de Batman, su mente, su legado o su propia idea de quién es? Y aquí es donde creo que estos trailers han conseguido algo bastante importante. Han conseguido que quiera ver la película incluso sabiendo exactamente lo que va a ocurrir. Porque todos conocemos la imagen: Bane rompiendo a Batman. Pero ahora sabemos que esa escena no es el final, es el principio de algo mucho más grande. Bane destruye a Bruce, Azrael ocupa su lugar, Nightwing cuestiona ese legado, Tim intenta recuperarlo, y finalmente Bruce tiene que decidir qué significa realmente ser Batman. Y si la adaptación consigue construir todo esto correctamente, podríamos estar ante una de las historias animadas de Batman más interesantes de los últimos años, porque Nightfall no trata simplemente de quién gana una pelea, trata de qué ocurre cuando Batman deja de ser una persona y empieza a convertirse en una idea que cualquiera puede intentar imitar. Y eso es lo que más ganas tengo de descubrir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta adaptación va a ser fiel al cómic? ¿Jean Paul Valley conseguirá estar a la altura como Azrael? ¿Y quién creéis que será realmente el personaje que termine salvando a Batman? Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, suscríbete a El Rincón de Batmite y activa la campanita, porque cuando llegue Batman Nightfall vamos a poder comprobar todas estas teorías y descubrir cuáles eran ciertas. Y por supuesto, si queréis que haga un análisis completo de la película cuando se estrene, dejádmelo también en los comentarios. Porque una cosa está clara: Bane va a romper a Batman. La pregunta es, ¿qué quedará de él cuando todo termine? Nos vemos en el próximo vídeo.